determinar la cuota de cada uno de los puntos que quisiéramos. Tienes mejor ángulo que yo. Todos los que nosotros levantamos, todos los puntos que levantamos nanimétricamente hablando, árboles, bordes de cerca, bordes de acera, ustedes quisieran, a cada uno de estos puntos bastaba con que lo estacionáramos con el nivel de precisión y miráramos respecto a un punto de cota conocida, podíamos obtener la cota de cada uno de los puntos. Y si nosotros a cada uno de estos puntos le diéramos coordenadas X, Y y Z, o norte, este y cota, como ustedes quieran, dependiendo del sistema con el que trabajaran, tendríamos lo que se conoce como un plano acotado. Ese es el plano que tiene toda la información, tiene la información de las coordenadas de cada uno de los puntos y nos permite establecer, nos permite saber, digamos, no solo las coordenadas X y Y en el plano, sino también la altura de esos puntos. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros comenzamos a llenar esto con coordenadas, ese plano se va a cargar de información que comienza a hacerse como impráctica. Ya no tendríamos razón de tener, estaría tan cargado de números y de coordenadas que todo se volvería como muy denso y muy difícil de establecer. Hay una solución o una aplicación a la que llamamos curvas de nivel que permite dibujar el plano como en 3 dimensiones o con las 3 dimensiones, pero sobre una página de papel o sobre un plano en 2D. Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Entonces, cuando hablamos de interpolación de curva de nivel, lo primero que tendríamos que hablar es de cómo vamos a levantar un terreno. Nosotros tenemos varios métodos para el levantamiento de la información. Recuerden que yo lo que quiero es saber cómo se comporta el terreno, cuáles son las cuotas de los puntos que levantamos en el terreno. Incluso podemos agregar cuotas adicionales o puntos adicionales de terreno. ¿Por qué? Porque donde cambie la pendiente deberíamos estar nosotros colocando un punto. Y así pues dibujar el verdadero modelo del terreno. Entonces, el primer método que vamos a ver es el método de radiación. Generalmente se da cuando tenemos, digamos, un terreno en donde hay un punto alto y todos los demás puntos son más bajos. Cuando tenemos lomitas o cosas así. Porque en general, pues, levantamos la información, digamos, de forma radial. Vamos levantando puntos desde un punto inicial y desde ahí vamos viendo a lo largo de todo el, digamos, de un recorrido completo de 360 grados en el plano horizontal. Y eso nos va a garantizar que podamos conocer las pendientes que hay entre este punto y este, entre este punto y este, entre este punto y este, entre este punto y este. Y ¿Puedo repetir el método? consiste que si tenemos un punto donde tenemos una loma, imagínense ustedes que tengamos, digamos, una montaña y queremos determinar las cotas de esos puntos. La idea es levantar la información en este punto y tratar de levantar a lo largo de toda la base de la loma, digamos, todos los puntos que están por ahí. Entonces uno se para en cualquier parte y comienza a levantar la información. Y al final podremos establecer la pendiente entre este punto, entre estos dos puntos, entre este punto, entre cada uno de los puntos que tenemos aquí. Eso es como si lo viéramos en 3 dimensiones. Si el terreno fuese plano, utilizaríamos el método que llamamos método de las cuadrículas. Cuando el terreno tiene una sola, digamos, una conformación como muy plana, ustedes se van, por ejemplo, a los terrenos que están ahí en el patio del decanato, quisiéramos levantar, ahí no vamos a conseguir ninguna montaña. Ahí la pendiente del terreno va, digamos, en una dirección, o en 2 direcciones, pero es muy plana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de cuadricular el terreno con la ayuda del teorito
bordes, o se delimitan en los bordes a una distancia generalmente la misma. Y lo podemos marcar en dos sentidos y al final, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, cruza unos nylon, como quieran, y levantamos información en cada una de estas intersecciones. Al final vamos a conocer la cuota de cada uno de estos puntos. Incluso si estamos levantando una carretera o digamos, un acueducto, un tendido eléctrico, cualquier obra que tenga una dimensión mucho más larga que las otras dos, entonces pudiéramos utilizar el método de secciones transversales. Imagínense que es una carretera y que tenemos una longitud muy grande y el ancho no, entonces de nada vale hacer, digamos, una zona de levantamiento por cuadrícula, cuando en realidad a nosotros lo que nos interesa es solo una porción del terreno, que digamos que es la cercana a donde está la vía. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nos vamos a ir en algunos puntos dentro de lo que sería el perfil de la vía y vamos a levantar, digamos, perpendiculares a lo largo de todo el trayecto. Y en el caso de los quiebres, pues levantaríamos la bisectriz del ángulo. Y pudiéramos entonces levantar la información que hay a la derecha y a la izquierda del eje, en donde, en los puntos donde cambia la pendiente. Incluso, digamos, en los métodos que van en la aplicación de los modelos digitales de terreno, ¿qué es lo que uno hace? Comienza a levantar cuáles son los puntos importantes del terreno. Ya no hablaríamos de estas, digamos, de estas características, sino que tenemos una porción de terreno, comenzamos a levantar puntos. Donde cambia la pendiente, donde consideramos que hay un punto de interés. Y una vez que tengamos esos puntos levantados, pues vamos a decir que vamos a unir los puntos a un triángulo hasta crear una malla que supuestamente debe simular las características reales del terreno. Esos triángulos los vamos a hacer dependiendo de algunas características. O sea, no se hacen al azar ni se hacen por convicción o por lo que quieran. Es decir, el que este lado del triángulo venga en este sentido o en este sentido, obedecerá a lo que veamos en el terreno o a lo que tengamos en nuestro levantamiento. Si estamos levantando, por ejemplo, la vía, y yo levanto puntos dentro de la vía, fuera de la vía, en el terreno, cuando yo voy a hacer los triángulos, voy a tratar de no hacer cosas como esto. Porque cuando yo voy a hacer el triángulo, pues esto no me va a dar la realidad. Ahí yo voy a tener una carretera, voy a tener aquí bajando, aquí voy a tener, digamos, la cerca y por aquí voy a tener la casa. Entonces, no siempre los triángulos pues se van a formar al azar, sino que nosotros vamos a tener que obligar a hacer los triángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tener fronteras. Si yo tengo estas fronteras que son los bordes de la carretera, yo voy a tratar de no salirme a la hora de levantar o de interpolar, las niveles, voy a tratar de no salirme de la carretera y la voy a dejar como un todo. Y después cuando vaya a pegar con los demás, bueno, voy a tratar de ir uniendo por frontera lo que tenga y entonces después sí decidiré qué voy a hacer con. ¿Cómo se llama ese método? No, bueno, este es el método, digamos, en donde levantamos todos los puntos. Este método está destinado a ser un modelo digital de terreno. ¿Qué es lo que pasa? Antes del uso de las computadoras, había que tratar de simplificar el trabajo para poder determinar cómo era la configuración del terreno o para las características del terreno. Porque se supone que si yo voy a hacer o voy a calcular las curvas de nivel, yo
ahorita vamos a hablar de las curvas de nivel, yo tendré que interpolar cada una de las líneas. Ustedes se podrán imaginar cuántas líneas nos pueden salir en un terreno, un levantamiento de terreno normal. Es decir, fácilmente un levantamiento de muy pocos metros. Hace poco yo estuve haciendo un levantamiento de terreno que tiene 2.500 metros cuadrados, un terreno pequeño. Y se levantaron 450 puntos. Eso nos genera por lo menos 1.500 líneas. Si usted tuviera que interpolar a mano 1.500 líneas, es decir, tomar cada una de estas líneas y hacer interpolaciones, ya sean numéricas o sean gráficas, el trabajo sería enorme, infinito. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos antes? Simplificar el trabajo, hacerlo muy aproximado, pero para tener una idea de cómo se comportaba el terreno. Era plano, podríamos poner esto así. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué distancia? Yo pudiera tener distancia de 20 metros, de 50 metros, dependiendo de lo plano del terreno. En el caso de las secciones, bueno, generalmente estamos obligados por la norma de carretera a que debemos levantar puntos cada 20 metros. Pero 20 metros es, digamos, relativamente una distancia manejable. Hoy en día, con el uso de las computadoras, dirigiendo esos modelos digitales, usted se para en el terreno y levanta todos los puntos que quiera y que considere que debe levantar. Sin importar lo que pasa, porque una vez que tengamos las coordenadas de los puntos con las cotas, pues hacemos ese modelo de terreno y la computadora se encarga de calcular y de interpolar y ya. Me salieron 1.000 triángulos, me salieron 2.000 triángulos, 5.000 triángulos, eso lo hace en medio minuto, quizás en unos pocos segundos, y ya tendríamos el plano de curva de nivel. Entonces para nosotros no es trabajo la interpolación y hoy en día pudiéramos hacer esas cosas. Y de hecho se hacen modelos muy exactos de cómo se comporta el terreno. Hay que invertir en, bueno, es que hoy en día cualquiera, incluso el teléfono, tú vienes y buscas un buen teléfono y pudieras hacer cosas bien incluso. Y nos imaginábamos hace unos pocos años. ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros entonces? Bueno, sobre cualquiera de las bases, no importa cómo la vayamos a levantar, siempre vamos a garantizar que vamos a conocer las coordenadas X, Y y Z. Eso es lo importante. Ya sea por el método de relación, el de cuadrículas, el de secciones o por este método, digamos, aleatorio en el que solo levantamos la información tal como no. Y deberíamos entonces hablar de lo que se conoce como curvas de nivel. Y yo creo que ustedes ya hicieron la práctica de nivelación. ¿Están en eso? La de curva de nivel ya la tienen, ¿no? No. Tienen la 5. Pésimo servicio. Cero estrellas. Hoy les mando las 5, las 6 y las 7. Hoy mando todo lo que Mande la mil si quiero yo. Mandé todas las materias. ya se lo voy a mandar. Pero parciales. Ya me mando todo para que me traigan de ver los parciales. Claro. Oye, pero porque también. Claro. me mandaré algunos por respuesta a algunos ejercicios para que vayan practicando. Claro, para que tengan la posibilidad de ver si Sí, esto está es bien. cierto o Sabemos no. que vamos a razón. No salí tan mal, pues, entre comillas. No, este examen va a ser, digamos, para ustedes el más querido y más legal. Porque este todo es muy mecánico. Entonces todo tiene una receta y todo se hace de la misma forma. Si haces uno, sabe hacer 20. cualquiera que He te escuchado muy buenas cosas, pero usted sabe que uno siempre escucha mal cosas. Fíjense, entonces, ¿qué es una curva de nivel? Se supone que una curva de nivel es una curva que une a puntos de igual cosa. La mejor forma de visualizar una curva de nivel es, imagínense ustedes un agua estancada en algún lugar, en algún charco, que está en reposo, en una laguna, en un pozo, en una laguna, un lago. Se supone que el borde de la orilla genera una línea, ese contorno que genera la laguna sería una curva de nivel. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. Fíjense, si uno
sería cortar con planos horizontales. Voy a tener planos horizontales. Y voy a cortar tomando una separación entre ellas constante, lo llamamos equidistancia. Y una vez que se corta el plano horizontal con la superficie de nivel, esa intersección de la superficie del terreno con el plano horizontal me va a dar una curva cuyos puntos tendrán la misma curva, o la misma altura. Esa curva que se genera es lo que yo conozco como curva de nivel. Imagínense que lo quiero dibujar en planta. Esto pudiera ser algo así. Y esto representaría una montaña. Claro, si yo tuviese un hueco, si tuviéramos una oquedad, imagínense usted que fuese el caso contrario, que lo que tuviésemos es un hueco y quisiéramos cortarlo con planos horizontales, y yo lo corto con planos horizontales, y lo quisiéramos dibujar, y yo no le pusiera el dibujo de arriba, imagínense que yo copiara esta parte del dibujo y le dijera a ustedes cuál de esto es la montaña y cuál es la oquedad, no sabrían diferenciar entre si esto es una montaña o es una depresión. O sea, si esto va en este sentido o si va en este sentido. La única forma de saberlo es identificando las curvas. Ya vamos a hablar de esas características. Pero por ahora me interesa, fíjense. Así es el Señor, eso muy bien, chicos. Imagínense que esto es así, 10, 20, 30 y 40. Y en estos casos, pues tenemos hablando que este es 10, este es 20. En ese caso, si pudiéramos decir entonces, bueno, si el circulito es el punto, o el círculo más pequeño, es el de la cota más baja, estamos hablando que hay un hueco. Y si el círculo más pequeño es, digamos, el de la cota más elevada, estamos hablando de una montaña. Las curvas de nivel van a tener algunas características que era lo que decía José. Claro, porque no puede, o sea, tenemos que tener algo para efectos del dibujo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Uno, ellas son siempre una línea cerrada. Ella trata de cerrarse sobre el mismo, o sea, no hay una curva de nivel en la vida real que quede abierta. Porque por algún lado tiene que cerrarse. Usted corta con un plano horizontal una superficie de terreno, ella tiene que en algún momento, que para efectos de nosotros y para efectos de los planos, vamos a tener un espacio físico reducido, a lo mejor van a quedar unas curvas cortadas, pero porque no tenemos más espacio. Pero ellas como curvas tienden a cerrarse. Eso es una característica importante porque cuando comencemos a dibujar, vamos a comenzar por las figuras más pequeñas, ya sean las más altas o las más bajas. ¿Por qué? Porque la curva de nivel en la vida real se mantiene más o menos constante. O sea, si esta es así, si la curva de nivel es así, la próxima es poco probable que sea así, que la otra sea así, que vayamos variando. O sea, huellas o todas son así, o todas son así. Pero eso de que vayamos cambiando, que una es horizontal y una vertical y así va, que es mentira. Por lo menos no en la vida real. Si usted quiere construir algo y lo quiere hacer de una forma loca, pues pudiera hacerlo. Pero no debería ser. O sea, ellas tienden a llevar una tendencia común entre ellas. Lo otro que deberíamos saber de las curvas de nivel es que las curvas de nivel no pueden ramificarse. Es decir, si esta es la curva 10, no puedo tener aquí 3 10. Eso no pasa en la vida real. Ni tampoco pueden converger. Es decir, yo no puedo traer 3 10 y después mueren en una sola. Aquí o esta se pega con esta y esta se pega con esta y no se toca.
pero no pueden ramificarse, o sea que no puedo sacar de una sobre la otra. Lo otro que no puede pasar es que las curvas de nivel se sobrepongan. Es decir, si yo tengo aquí la 10 y aquí tengo la 20, es mentira que ellas se van a cortar. Aquí lo que pudiera pasar es que una pasara por encima de la otra. Ah, bueno, yo tengo, digamos, una cueva y comienzo a cortar aquí. Bueno, ahora cuando baje la cueva se va a ver así. Cuando vaya subiendo se va a hacer más pequeña. Después se va a meter para acá. Y después va a seguir por aquí para arriba. Esta va a ser esta. No sé que esta es la 10, esta es la 8, la 6, la 4. Esto pudiera pasar, pero entonces ¿qué sería? Que esto, pues tendríamos que ponerlo respetado. Simplemente que la curva pasa, digamos, por debajo, que se superponen las dos, pero no se están cortando realmente. Sino que esto tapa a la que viene más abajo. Por eso ponemos respetado. Eso pasa muchas veces cuando están haciendo ustedes la curva de nivel o un plano de curva de nivel y tienen de repente una casa y aparece un balcón o aparece un saliente y aparece una ventana, digamos, más adentro. Cuando tú tratas de cortar, vas a ver que hay líneas que se cortan y se sobreponen. Pero que en realidad no se están cortando, sino que están a niveles distintos, pero van en la misma dirección. Como nos decía José, pues también la separación de la... ¿Ah? ¿En serio? Ya iba a decir que no sé. Se me ha llegado. Si queremos podemos comer fresco. Claro, una película No, película no. José. ¿En serio? Su nombre artístico. José Tulio. La separación de las curvas nos va a dar también una idea de la posición del terreno. Es decir, si yo tengo un terreno, digamos, con esta inclinación y tengo un terreno con esta inclinación, pues cuando cortemos con planos horizontales y vayamos a hacer, digamos, la imagen de la curva de nivel, a lo mejor aquí las curvas de nivel van a aparecer, digamos así. En este caso van a aparecer así. Quiere decir que mientras la separación horizontal, esta separación horizontal, mientras sea menor, quiere decir que va a haber más inclinación. Y mientras esta separación horizontal sea más larga o más distante, pues estaríamos hablando de una superficie mucho menos inclinada, con tendencia a lo plano. Si fuera plana, pues no habría sino una sola curva de nivel o muy poco. Y en este caso, cuando quedara, si esto quedase verticalmente, pues tendríamos todas las curvas una encima de la otra superpuestas. ¿Qué otra cosa deberían saber ustedes a la hora de la curva de nivel? Ah, bueno, se supone que si nosotros hacemos un plano de curvas de nivel, nosotros vamos a poder interpolar dentro de la línea y vamos a tratar de hacer el trazado dentro de lo que sería la cuadrícula base donde levantamos la información. La idea es que no hagamos esa mal llamada tela de araña. Si usted tiene aquí, digamos, un plano, imagínense que yo sé que por aquí pasa la curva de nivel 8, la 7 y la 6. La 8, la 7 y la 6. La 8, la 7, la 6. 8, 7. Nosotros al final vamos a lograr interpolar, que no es más que determinar cuáles son las curvas que pasan por cada una de las líneas. Y deberíamos hacer el plano de curva de nivel. Bueno, la idea no es que hagan esto. O que lo hagan
Bueno. O sea, la idea es que si usted va a unir esos puntos de igual cota, pues trata de hacer una curva. De manera que si usted retira la base y solo deja la curva, nadie sepa de dónde salió la información. Que no queden estos puntos marcados. O sea, salvo usted levantando un caney que tiene un techo a lo mejor inclinado y quiere hacer lo que sí debería ser así. Pero si estamos en el terreno natural, generalmente pues, siempre van a aparecer curvas. Entonces la idea es hacerlo de la forma más estilizada. Y con estos sencillos consejitos pudiéramos hacer entonces un plano de prueba de nivel. Entonces, ¿cómo vamos a interpolar? Vamos a mover esto hacia acá. Hablemos de las interpolaciones. Yo voy a poder interpolar con un método gráfico y con un método analítico. Para efectos del examen o para efectos de trabajo que vamos a hacer, pues ustedes podrán utilizar el método que mejor les parezca. Quien tenga una calculadora programable, a lo mejor lo va a hacer por el método analítico. Quien tenga una reglita, lo podrá hacer por el método gráfico. Ustedes Enseñé puro gráfico, profesor. no, les voy a enseñar los dos. Imagínense, yo voy a tener una línea, cualquier línea a la que yo tenga, voy a tener una cota en un inicio y una cota al final. Imagínense que esta es la cota 501, 540, el gráfico. Y esta cota es 502, 503, 645. Entonces, para efectos de la interpolación, estamos hablando del método gráfico, para efectos de cualquier interpolación, vamos a necesitar algunos datos. ¿Cuáles van a ser los datos? Yo necesito saber, en principio, cuál es la equidistancia de las curvas. Cuando hablo de equidistancia, recuerden que estoy hablando de separación vertical. De ese detalle que hablamos por allá, de este lado, por aquí. Esta separación. De otra. Esa separación horizontal. Tengo que saberla para poder saber cuáles son las curvas que van a pasar en segundo lugar. Y en segundo lugar, tengo que tener un valor de referencia. Sin eso no pudiera, porque yo le digo a ustedes, bueno, hágame el plano o interpóneme cuáles son las curvas de nivel que pasan entre estas dos líneas. Y usted me va a decir, bueno, ¿cada cuánto? Ah, bueno, cada 20 centímetros. Ajá, ¿y a partir de cuál? De una redonda de... A lo mejor alguien dice, yo parto de la 501, el otro parte de la 501.01, 501.015, 501.20, no sé. Todo depende. Entonces tenemos que tener el valor de referencia y la equidistancia. Imagínense que en este caso, la equidistancia, a la que llamamos delta H, es 0,5. Y el valor de referencia, pues sería... 501, 502, entonces yo sé que a partir de la 502, imagínense ustedes que yo tengo aquí la curva 502, por encima o por debajo, cada medio metro debería aparecer una curva, es decir, debe aparecer la 502,5, la 503, la 503,5, la 504, y así todas las que sigan hacia allá. Por atrás también, porque tendría que tener la 501,5, la 501, la 500,5 y así todas las que sigan así. O sea, a partir de este valor, hacia arriba y hacia abajo, yo voy a buscar pues, cuáles son las curvas que deben aparecer. Entonces, en el método gráfico, lo primero que yo tengo que establecer es dónde aparecen estas dos. Bien, 501, 540, y está por aquí. Es más grande que 501.5, pero es más chiquita que 502. O sea que debe estar ahí en ese punto. Y 503.645 debe estar por aquí. 503.645 es más grande que 503,5 y es más chiquito que 504.
¿Cuáles son las curvas que van a pasar por esta línea? ¿O cuáles deberían ser las curvas que pasan en el terreno sobre esa línea? La 502, la 502,5, la 503 y la 503,5. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero sería colocar una línea base. Usted va a agarrar una línea que puede estar a cualquier inclinación. La puede tener hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. No importa cómo sea. Y va a ser la línea de referencia para poder establecer la curva. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, que siempre que puedan trabajen pues, sobre la línea. Mientras lo inclinamos más hacia atrás, pues esa interpolación, como va a ser con trazado de paralela, va a ser como más complicado. Teóricamente dicen que debería estar entre 0 grados y 180 sin tocar al 180 y sin tocar al 0. Pero si lo tienes muy pegadito, no vas a poder hacer nada. Si lo tienes muy acostado aquí, tampoco vas a poder hacer nada. Digamos, desde el punto de vista práctico, pues debería estar entre 30 y 150. Mi recomendación, siempre que puedan ponerlo, digamos, sobre la línea, pues sería genial. Entonces usted va a agarrar cualquier línea. Imagínense que agarramos esta línea. Y sobre esa línea, que no tiene que estar pintada, sino que la pueden tener ustedes, porque ustedes van a poner una regla, un escalímetro sobre esto. Y a cualquier escala, no importa la escala, usted va a hacer coincidir esta lectura con la lectura de la grabación de la regla del escalímetro. Por ejemplo, este es 501, 540. Imagínense que ustedes tienen una regla entonces dicen, bueno, yo voy a hacer coincidir 501,40 con 1,54, más o menos por ahí, entre 50 y 50 y 50 y 60. Y marcan el punto. Entonces, sobre esa línea te van a marcar cuáles son las que coinciden con las que yo quiero calcular, que serían 502, 502,5, 503, 503,5 y 503,645, que sería más o menos ahí. Van a marcar esos puntos. Retiran esta regla y ahora van a unir el último punto con el último punto. Y luego por paralela, van a trazar paralela a esa línea, que se supone que es una regla. Es como una interpolación que hicieron aquí. Y sobre esta línea, entonces estos puntos serían el que representa la 502, 502,5, 503, 503,5. Es un método muy fácil. Y usted puede tener aquí esto escalado 1 a 100 y va a calcular después la interpolación por otro lado y le pone escala 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000. No importa la escala que usted tenga, usted siempre podrá coincidir. Ah, bueno, que mientras los números sean más pegados, a lo mejor una escala más pequeña. 1,20, 1,25 y si quiere con números muy grandes, entonces va a tener otra forma de escala, pero siempre puede escoger la que quiera. Y el hecho de que use una escala en esta línea, digamos, en esta línea como tal, no quiere decir que cuando va a interpolar la otra tiene que estar obligado a hacerlo con la misma escala. No, lo puedo hacer en otra escala. Y aquí me paso y hago en esta con otra escala. ¿Cuál sería mi recomendación? Si van a hacer un plano de curvas de nivel, inclinen la regla, háganla coincidir, marquen solo los punticos, no marquen la línea, sino solo los punticos, y cuando vayan a trazar las paralelas, no marquen toda la línea, sino marquen el corte que se hace con la recta del que ya. Porque si no va a quedar eso muy lleno de rayos y tendrán que borrar la regla. Este es un método muy sencillo, muy fácil, no necesitan hacer ningún cálculo, sino que todo se puede hacer. El otro método
cálculo analítico que parte de considerar, imagínense ustedes que tenemos la misma línea. Parte exactamente de lo mismo, solo que ahora vamos a medir a cualquier escala, no importa tampoco la escala, la distancia o la separación que hay entre este punto y este punto. Para mí es obligatorio conocer cuál es esta distancia. Y para efectos de la interpolación no importa la escala a la que esté el plano, usted lo que tiene que hacer es medir. Lo puede medir, como le digo, a cualquier escala o a la escala del plano, si lo tienen en metros, pero al final, como el proceso de interpolación va a depender de la escala con la que usted la mide, entonces no importa la escala que mida porque siempre conseguirá hacer esa relación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto lo que supone es que nosotros vamos a asumir que el terreno, esta distancia, va a pasar de esta cota inicial, 501, 540, a una cota que es 503, 645. Lo que se supone es que el terreno se comporta de forma lineal y que yo paso de 501, 540 a 503, 645 en una distancia que acabo de medir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo sé cuáles son las curvas que pasan, porque conozco dónde está el punto inicial y dónde está el punto final, yo voy a comenzar a cortar aquí con plano. Yo voy a comenzar a cortar aquí con 502, 502,5, 503, 503,5. Y yo voy a determinar en cada uno de esos puntos, con cada uno de estos triangulitos, ¿cuánto vale la distancia horizontal? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a decir, bien, yo conozco cuánto vale la cota mayor y cuánto vale la cota menor. Yo conozco toda esta diferencia de nivel. Yo voy a decir que la distancia, esta distancia que yo medí es a la cota mayor menos la cota menor. Este es un número que nosotros conocemos. Lo mismo que X es a la cota que yo estoy buscando menos la cota menor. Y si yo despejo de ahí, yo voy a tener que la cota buscada, es decir, que X va a ser igual a la cota buscada menos la cota menor multiplicado por la distancia entre la cota mayor menos la cota menor. Yo conozco la cota buscada, conozco la menor, conozco la mayor y conozco la distancia. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Voy a hacer una relación de triángulo. Este triángulo que tengo aquí es equivalente o es proporcional a este triángulo que tenemos aquí. Yo voy a decir, esta distancia es a esta distancia, como esta distancia es a esta, que es la que quiero calcular, que sería la X. Una vez que tengamos todas las X, voy a venir aquí a la misma escala a la que yo medí la distancia y voy a calcular entonces dónde pasa por aquí. Digamos X1, voy a medir aquí. X2, voy a medir aquí. X3, y en cualquiera de los casos esto será 502, 502,5, 503. Y
no importa si lo hago con una calculadora o si lo hago con una regla, por el método gráfico o por el método analítico, en los dos casos debo llegar a la misma interpolación. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Bueno, nosotros vamos a tener, digamos, interpolado pues, sobre cualquiera de estas figuras, en cada una de estas líneas, los valores que acabo de calcular por la interpolación. Estos valores lo que me queda al final es entonces unir todos los puntos de la misma cota para determinar cómo es la curva de nivel. Y les digo, se ve muy sencillo, pero no es tan sencillo a la hora de derivar. Quizás la interpolación es muy mecánica, usted agarra una calculadora programable, le mete el valor de la cota mayor, el de la menor, el de la distancia, y cada vez que usted le ponga la cota buscada y una ecuación ya programada, le va a dar directamente la X y usted lo que tiene que hacer es agarrar la revista y comenzar a darle los valores y comienza a ir marcando. Trazar el dibujo de la curva de nivel es lo complicado. ¿Qué deben tener en cuenta? Que por esta línea solo van a pasar las que le marcamos. No pueden pasar ninguna que no esté ahí. Y no puede dejar de pasar ninguna que no esté ahí. Lo otro que tienen que tener en consideración es que las curvas de nivel o se cierran sobre sí mismas o en algún lado van a salir por alguno de los polos. No puede quedarme una curva de nivel, por ejemplo, como esta, no me puede quedar aquí sin saber qué hacer, no me puede quedar en el aire. Ella tiene que salir por algún lado, o se cierra sobre ella misma o sale hacia los bordes porque ya no la voy a poder ver porque ya de aquí en adelante no tengo la información. No puedo pasarla por aquí si no estaba marcada. Está marcada y por aquí no pasa la 6, no puedo obligarla a pasar, o sea, siempre tendrá que pasar donde la hayamos marcado. Y por supuesto la tendencia de las curvas deben ser pues similares, ellas deben ir creciendo, deben ir decreciendo, pero más o menos con una forma parecida. El dibujo de esas curvas de nivel nos van a dar mucha información, no solo la conformación del terreno, dónde sube y dónde va, sino también vamos a ver que hay cosas o hay señales dentro de las curvas que me permiten inferir algunas cosas adicionales. Por ejemplo, si yo tengo curvas de nivel en este sentido, es muy común verlo en un plano. Sí. Si ustedes tienen una curva de nivel en este sentido, eso les va a indicar que por aquí va a correr el agua. Esta es la forma de los cursos naturales de agua. Generalmente, pues, como el agua va socavando a la montaña o al terreno, ella pues crea un patrón como de veo, como de canal hecho en esta forma, y al final cuando lo dibujamos, esto es lo que nos va a decir. Si por el contrario las curvas fuesen al revés, que estuviésemos apuntando entonces hacia las cotas más bajas y no hacia las cotas más altas, estaríamos en presencia, por ejemplo, de una carretera, cuya forma es así porque queremos botar el agua hacia un lado o hacia el otro. Entonces, al final, en general, nosotros inclinamos la calzada hacia los extremos. Y si vemos la curva de nivel, pues van a quedar más o menos de esa forma. En el caso de esto, eso va a representar algo así. Un canal que se llena de agua. Y tenemos esa forma de ver. ¿Hay alguna duda con esto? Yo les voy a mandar un ejercicio para que lo hagan después. ¿Cómo? Yo puedo trazar una línea cualquiera. Imagínense que me pidan trabajar sobre esta línea. Yo con esa línea, cortando estos valores a la escala del dibujo, yo puedo hacer
de esto un perfil de terreno. Es decir, que bueno, que esto representa precisamente a una conservación. Porque va a tener distancias horizontales y cotas. Entonces yo voy a arrancar en 0 con una cota de 10, a 5 metros una cota de 20, a 15 metros una cota de 30, a 20 metros una cota de 40, aquí se vuelve a repetir, a lo mejor tengo la cota de este punto que es el punto más alto. Y después lo que hago es unir todos los puntos y me va a dar el perfil del terreno. Esto lo va a pasar. O sea, yo puedo tener información de un plano de curva de nivel. Esa es la idea. Que usted haga el plano de curva de nivel, pero que una vez que lo haga pueda sacar información. Ah, bueno, yo hago el plano de curva de nivel de este terreno y ya puedo establecer si quiero hacer un perfil de este lado, un perfil de este lado. No tengo que ir a campo a levantar, sino que con el dibujo de curva de nivel yo podría establecer ese perfil en cualquier dirección, sin importar cómo sea, esté en este sentido, en este sentido, en este sentido. El perfil lógico dinámico. Un perfil lógico dinámico. Y de eso es lo que vamos a hablar ahorita, del perfil lógico dinámico. No, pues el perfil longitudinal del terreno. Lo que vamos a decir es que si yo tengo una poligonal cualquiera, imagínense que yo tengo esta línea en campo. El perfil longitudinal lo que me dice es que me va a dar la información cuando yo corte un plano vertical sobre la dirección de la línea. Entonces yo voy a cortar aquí con un plano vertical y la intersección de ese plano vertical con el terreno. Imagínense ustedes si lo viéramos como en 3D. El terreno puede ser algo así. Pero cuando voy a hacer el perfil de esta línea, ahora tendré que cortar con un plano vertical que pase sobre esta línea. Entonces a lo mejor en este sentido el terreno va a una más. Y cuando vaya a hacer el perfil de esta línea como tal, voy a cortar un plano vertical a lo largo del eje de esa línea y pues me dará cómo es la superficie del terreno. Cuando yo quiera dibujar es como si agarrara todo esto, lo estirara y entonces me quedara, digamos, esto de 1, 2, 3, 4, como si me quedara aquí de 1, de 2, 3. Estas distancias son exactamente iguales a estas, son distancias verdaderas. Y aquí me quedaría entonces como. Y eso sería mi perfil de terreno, que no es más una representación de un plano vertical cortado en la dirección de cada una de estas líneas y puesto todo sobre una línea continua, a pesar de que las direcciones de la línea B1, B2, de la B2, B3 y de la B3, B4 son distintas. Las vamos a poner todas como si la hubiésemos estirado y la hubiésemos pegado en la pista, pero en su verdadero tamaño. ¿Qué información voy a tener aquí? Voy a tener una información planimétrica, en este caso va a ser la parcial y la progresiva, y como información altimétrica vamos a tener pues la cota del terreno. De cualquier punto que haya levantado, como se supone que nosotros hicimos una nivelación a lo largo del eje del perfil, es decir, el que se paró aquí con una mira y fue viendo cómo se comportaba el terreno, yo voy a tener en cada uno de estos puntos cada uno de esos puntos yo voy a tener cota terreno y la parcial y la progresiva. ¿Qué es lo que se supone? Que yo voy a unir esto con línea recta y voy a decir que mi terreno pues es la unión de todos los puntos que levanto. Y ahí lo importante es que cuando vayamos a hacer la nivelación en el eje del perfil, no tomemos como generalmente se hace puntos de progresiva redonda, puntos digamos, separados a una distancia constante, sino tratar de colocar la información en los puntos en donde el terreno realmente está cambiando la pendiente, para poder tener una imagen real del terreno. Pues yo tomo un punto aquí, tomo otro punto aquí, tomo otro punto aquí,
a lo mejor esto le va a quedar algo así. Y no va a ser la realidad. Esto es el perfil de terreno. Nosotros hacemos una nivelación, es como si cortáramos un plano vertical a lo largo de cada una de las líneas y después representamos los ejes. En un eje vertical representamos las cotas y en un eje horizontal representamos distancias horizontales. ¿Qué es lo recomendable? Como nosotros tenemos distancias horizontales muy largas en comparación con la diferencia de nivel, imagínense ustedes, el radio de la Tierra habíamos dicho que estaba por 6.370 kilómetros. Una cantidad grande, y si ustedes miden pues, cuál sería la circunferencia de la Tierra, nos haría muchos miles de kilómetros. Si comparan eso con la altura del punto más alto y el punto más bajo de la superficie de la Tierra, que es, digamos, el monte Everest, el punto más alto, estamos hablando que es la altura del monte Everest, no sé cuánto es. 8.000. Ok, 8.8 kilómetros. Si ustedes comparan eso con las distancias que vamos a medir y lo hacemos a la misma escala, usted va a ver el plano del perfil como así. Porque en realidad las variaciones son muy pequeñas, es decir, nos vamos de aquí a Yaritagua, y estamos hablando de a lo mejor 20 kilómetros, 30 kilómetros de aquí a Yaritagua, y a lo mejor la variación son 100 metros, 25 metros. Entonces eso lo que usted va a ver es una liniecita así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Deformamos verticalmente el plano, hacemos una deformación y pasamos de esto a algo como esto. Podemos ver todo lo que pasa realmente en el terreno cuando lo deformamos. ¿Cuál es la idea? Pues que esa deformación sea aproximadamente, aunque no es obligatorio, pero se ha tomado como norma, de la escala horizontal sea 10 veces la escala vertical. Esto es lo que se tiene por uso y costumbre. Si la escala horizontal es 100, la escala vertical es 10. 1 a 10 y 1 a 100. Si la escala horizontal es 1000, entonces la escala vertical es 1 a 100. Deformamos 10 veces. Acuérdense que mientras la escala es más pequeña, el dibujo es más grande. ¿Cómo? No, porque tu escala vertical va a ser 10 y esto te va a dar 100. Acuérdense, nosotros cuando hablamos de ella hablamos del módulo escalar ese de 10, 100, 50, 100. Pero la idea es entonces deformarlo de tal manera que podamos ver los pequeños detalles del terreno en ese plano que tenemos ahí. Bueno, si ustedes recuerdan de la primera parte, decíamos que parcial era la distancia que había entre puntos consecutivos. Es la distancia entre el punto y el punto inmediato anterior. Yo tengo aquí un punto que está, imagínense ustedes que esta está en la progresiva 0 más 0,5. 0 más 0,10. 0 más 0,15. 0 más 0,18,46. Y quisiéramos ver entonces las parciales, yo diría, las progresivas serían en ese caso 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 5, 0 más 0, 10, 0 más 0, 15, 0 más 0, 18, 46. Y entonces hablaré de este, digamos, este es el punto 1, 2, 3, 4, este es el 1. Por ejemplo, de 1 a 2. Si me preguntaran cuál es la parcial de 2, es la distancia que hay entre 2 y el punto inmediato anterior, que en este caso es T1. Entonces aquí serían 5 metros. Y las parciales se anotan simplemente como un número, como una distancia.
La parcial de 3, bueno, sería entonces 10 menos 5, sería otra vez 5 metros. La parcial de 15 sería 15 menos 10, serían 5 también. La parcial de B2, entonces sería 18,46 menos 15, 3,46. Y la parcial de B1 no tendría parcial porque la distancia entre B1 y el punto inmediatamente anterior, no sabemos cuál es el punto ahí anterior a B1, porque comenzamos en B1, entonces en general esa parcial o le ponemos 0,0 o le ponemos una rayita como información. ¿Para qué nos va a servir el perfil? Bueno, nos va a mostrar cómo es el terreno, pero en general el perfil longitudinal es una herramienta que utilizamos para el diseño de carreteras, tendidos eléctricos, acueductos, cloacas, túneles, cualquier otra cosa. Cualquier cosa que vaya sobre ese lineamiento, cualquier obra civil que yo quiera hacer, voy a aprovechar el perfil para tener información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si quisiéramos hacer una carretera, la idea sería pues hacer un trazado ahora sí, buscaremos la forma. La idea sería tratar de diseñar una obra que en el caso de las carreteras lo que voy a tratar es de que todo lo que yo pueda cortar, que sería todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, todo lo que yo pueda cortar, lo podamos rellenar aquí. Todo esto que es aquí, que es aquí. Eso lo hacemos de forma gráfica. El diseño de la carretera dice la mejor carretera es la que más se adapta a las condiciones del terreno. Pero no siempre podemos ir con el terreno, porque el terreno a veces es de forma irregular. Entonces, la idea es hacer un trazado muy parecido, muy cercano al terreno, con algunas características, y vamos a tratar de compensar cortes y rellenos, por lo menos de manera visual, que aproximadamente estemos ahí más o menos cercanos. Que todo lo que yo necesite colocar aquí de material lo tenga de estas partes para que se suponga que cuando estemos cortando vayamos con la máquina, vayamos llenando este hueco que nos hacía falta. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, si tengo que cortar y rellenar, la idea es que tratemos de cortar un poquito más de lo que tenemos que rellenar. Porque es más fácil botar el material que comprar material. Entonces, usted va a comprar a lo mejor metros cúbicos granzón, le puede costar $25 el metro cúbico. Entonces, comprar mucha cantidad de material aquí, teniendo a lo mejor material que podemos aprovechar de la zona, pues sería como idóneo. Hay momentos en donde no se puede. Hay momentos en donde no se puede compensar eso. ¿Cuál es la información que debemos agregar? Deberíamos agregar el valor de la cuota de la rasante. Para nosotros la rasante va a ser lo que vayamos a construir. Rasante es como la superficie final del terreno. Si ustedes se meten en cualquiera de los programas, digamos, de diseño de carretera, van a ver que el programa asume que el terreno se le conoce como EG, que es Existing Ground, que es como qué es lo que existe en la realidad. Cuando hablan de rasante, entonces para el programa es FG, que es Finish Ground, que es como superficie final. O sea, ¿qué existe? Que sería el terreno, y qué va a quedar al final, que es la carretera. En este caso la carretera. Entonces tendríamos que tener la cota de la rasante, y al final deberíamos determinar el corte o el relleno lineal. Cuando hablo del corte o del relleno lineal, es que en cualquier punto que yo quiera saber, yo voy a tener la cota del terreno y la cota de la rasante. Aquí voy a tener la cota de la rasante y aquí voy a tener la cota del terreno. Y si yo resto cuánto es la cota de la rasante menos la cota del terreno, pues en algunos casos obtendré este valor que lo voy a conocer como relleno, o en algunos casos como en este, que la cota de la rasante está por debajo y la cota del terreno está por encima. Esa diferencia me va a dar lo que yo conozco como un cono. ¿Eso por qué? Porque cuando usted tenga el perfil, o cuando tenga el alineamiento marcado en campo, usted sabe que en el punto 1 va a tener que cortar 1 metro. Entonces
la persona que va a venir con la máquina, usted va a estar haciendo una nivelación. Cuando él logre llegar a 1 metro por debajo, estará en donde debería estar. Porque en el punto por aquí va a tener que rellenar 2 metros, entonces van a comenzar a mover tierra hasta que lleguen a los 2 metros de relleno. Eso, para eso que nos va a servir, pero van a ser cortes y rellenos en el eje, solamente en el. ¿Qué necesitamos nosotros para determinar la cota de la rasante? Necesitamos, como vamos a asumir que la rasante tiene alguna pendiente, necesitamos conocer la pendiente de la rasante y al menos un punto. Porque con esto pudiéramos hacer la ecuación punto pendiente. En el caso de que yo no conozca la pendiente, puedo también conocer 2 puntos de la rasante. Y en cualquiera de los casos, con 2 puntos, ustedes saben que si yo tengo 2 puntos sobre una línea recta, puedo calcular la pendiente y después con la pendiente. Y cualquiera de los 2 puntos, obtendríamos también la ecuación punto pendiente. Al final de todo, yo voy a trabajar con la ecuación que dice que y menos y1 es igual a m por x menos x1. El punto debería ser x1 y y1 y la pendiente debería ser este. Y si yo conociera 2 puntos, pues yo sé que la pendiente m es y2 menos y1 entre y2 menos x1. Y entonces el punto y2, voy a calcular primero la pendiente y después con un punto y la pendiente aplico la ecuación y puedo determinar cuál es la cota, en este caso sería la y, cuál sería la cota de cualquier punto sobre la rasante con esas características en las progresivas que ya conocemos. Y si hablamos de pendiente, pues ustedes han trabajado, digamos, en sobradas oportunidades con pendientes. Si ustedes recuerdan, a nosotros la pendiente sería como la inclinación que tiene esa línea. Matemáticamente hablando, si este es el punto, digamos, y1, x1, x2, y2, nosotros decimos que m sería la variación de y respecto a x, ¿cierto? O sea, si yo hago este triángulo aquí, yo sé cuánto vale el delta x, que sería x2 menos x1, y sé cuánto vale el delta y. Y para mí la pendiente de esa línea, inclinación, es cuánto varía en y cada vez que recorre una cantidad de x. Eso para nosotros es la pendiente. Y matemáticamente pues siempre la hemos hecho así. Ahora, desde el punto de vista civil, vamos a ver que la pendiente se puede expresar de forma matemática, como hasta ahora lo hemos hecho siempre. M es igual a delta y sobre delta y. M es un valor decimal. O sea, para mí, matemáticamente hablando, es común decir la pendiente de la recta es 0,52843 o menos 1,354682. Esa sería la forma matemática. Yo conozco cuánto es la variación vertical y la variación horizontal. Pero también vamos a tener algunas, por ejemplo, la pendiente en porcentaje. Que lo colocamos pues con el signo de porcentaje. Digamos, una pendiente de A%, lo que me dice es que cada vez que ella recorre 100 metros horizontales, ella sube a menos. Eso para mí representa una pendiente del A%. Esa pendiente es muy utilizada. De hecho, las normas para carretera, el manual de vialidad urbana y todas las normas de vialidades, pues expresan las pendientes de las vías en porcentaje.
Usted dice, yo quiero hacer una vía rural, entonces le van a decir, usted puede trabajar entre 0 y 12%. Ah, pero si es una autopista del llano, entonces puede ir entre 0 y 2%. Entonces, usted tiene unos valores de referencia que están expresados en porcentaje, que los podemos llevar pues, a matemáticos, simplemente con una regla de delta y entre delta x, podemos saber cuánto va la pendiente matemáticamente hablando. También la vamos a tener en por mil. Cuando hablamos de por mil es como el signo de porcentaje, pero con dos ceritos abajo. Y estamos hablando de B por mil. Bueno, que cada 1000 metros ella sube o baja menos. ¿Cuándo se usa esa pendiente por mil? Generalmente lo usamos, digamos, en acueductos, en cloacas, donde las pendientes son muy pequeñas. Entonces, para no hablar de fracciones de porcentaje, se habla de pendientes por mil. Hablar a lo mejor de una tubería con un valor de 2 por mil, eso quiere decir que cada 1000 metros ella sube o baja 2 metros. Eso en términos de distancias muy cortas es muy chiquitico y entonces tenemos que trabajar con los milímetros para poder ver la diferencia del agua. Es decir, imagínense ustedes una pendiente de del 2 por mil, es una pendiente muy chiquitica. Y cualquier pequeña variación pues, pudiera hacer que el agua se devuelva. Por eso hay que tener muchos controles, sobre todo cuando trabajamos con agua. Pues en materia de acueducto y cloaca, generalmente las pendientes que son menores al 1%, pues se expresan, para expresar la infracción, se expresan por mil. Es muy común hablar de 5 por mil, de 3 por mil y no de 0,5%, de 0,3%. Van a tener la pendiente en 1, es como si lo tuvieran entre 1. Y eso lo que me dice es, si yo tengo una pendiente, por ejemplo, de C a 1, lo que me dice es que yo voy a recorrer C metros cada vez que subo o baje 1. Esas pendientes en 1 son muy utilizadas en suelo, incluso en carretera. Pues nos dice cuánto debemos cortar o cuánto debemos avanzar horizontalmente para subir o bajar un metro. Cuando las pendientes son muy fuertes, pues expresarlas en porcentaje a veces se hace complicado, entonces las expresamos en 1. Y las pudiéramos tener también en grados o en ángulo, en grado, minuto y segundo, dependiendo de la precisión con lo que midamos. Imagínense ustedes una pendiente de D grados. Lo que me dice es que la inclinación de esa línea respecto a la horizontal es de tantos grados, de 10 grados. Generalmente cuando se hacen también carreteras o cortes de taludes, cuando ustedes, si ustedes han visto el patrón, no sé si saben uno que es como muy largo, que tiene una pala abajo que se mueve distinto, él es como muy larguito, no es la serie como así. Es como muy largo, tiene aquí un hueco en el medio y aquí tiene una pata. La persona manejando. Bueno, esta pala que tiene abajo el patrón esa pala tiene inclinación, digamos, transversal. Cuando estamos haciendo las vías, como habíamos dicho que la vía no es totalmente recta, la vía generalmente tiene alguna inclinación hacia los lados para sacar el agua, no se quede el agua posada sobre la vía. Esta pala puede inclinarse, una variación que ustedes la pueden ajustar, que es una graduación que permite entonces establecer, bueno, en el caso de cortar el terreno, si queremos cortar el terreno de daño y le queremos dar alguna inclinación, pues lo podemos hacer. Podemos expresarle en grado, que es como la tiene la grabación de la máquina. Pero al final, no importa que la hablemos matemáticamente en porcentaje, por mil, en 1 o en ángulo, la inclinación de la recta va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la forma de expresar. La idea es que ustedes puedan hacer la transformación, sea cual sea la pendiente. Es decir, para mí M va a ser la diferencia vertical entre la diferencia horizontal.
Pero si habláramos de porcentaje, estaríamos hablando que eso sería A entre 100. Si habláramos en por mil, estaríamos hablando de B entre 1000. Si habláramos en 1, estaríamos hablando de 1 entre C. Y si habláramos de ángulo, estaríamos hablando que es la tangente de D en grado. Quiere decir que si ustedes conocen una pendiente en porcentaje, yo se la pregunto cuánto sería esa pendiente en 1, en ángulo, en 1000 o en matemática, pues de cualquiera de las formas siempre podrán determinar cuál sería el valor. Solo aplicando esa relación. Si yo digo la pendiente es del 1%, lo que estoy diciendo es que cada 100 metros horizontales ella sube 1. Si la quisiéramos hablar de matemáticamente, m matemáticamente sería 1 entre 100, que sería 0,01. Esa es la pendiente que utilizaríamos a la hora de hacer ecuaciones de recta, que tenemos que colocar la pendiente de forma matemática. Ah, si yo quisiera saber cuánto es esa pendiente en 1, ¿cómo haríamos para hacerle en 1? ¿Qué nos dice de ahí? Ser. ¿Qué haríamos? Bueno, diríamos 1 entre 100 es lo mismo que 1 entre C. ¿Cierto? Sí. Y se sería dado 100. O sea, que se me daría 100. 1% es lo mismo que dijéramos 100 a 1. Y si lo quisieran hacer en grados, pues diría entonces lo mismo. Yo diría que 1 entre 100 es igual a la tangente de D en grado. Es decir, que D es la tangente inversa de 1 entre 100. ¿Cuánto nos daría la tangente inversa de 1 entre 100? Como 4 grados. 4 grados, algo así. 0,57. La tangente inversa. 0 grados, 34 minutos, 22,58. 0 grados. 34 minutos. Sí. Y en cualquiera de los casos, estaría hablando de la misma pendiente o de la misma inclinación de la red. ¿Qué otra cosa deberíamos saber nosotros del perfil? Una vez que conozcamos los datos del perfil, cuando conozcamos los datos del perfil, para mí van a ser importantes estos puntos. Estos puntos de intersección. Estos puntos es donde la cota del terreno es igual a la cota de la rasante, es decir, donde no hay corte ni relleno. Esos puntos los tendremos que calcular. ¿Cómo los calcularemos? Pues por ecuaciones de recta. Yo sé cuáles son los puntos del terreno, sé cuáles son los puntos de la rasante, simplemente intersecto dos rectas o tengo el punto de intersección. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para delimitar en campo. Si esto lo tenemos en campo, usted va a marcar esos puntos con un estaca en campo, va a saber hasta aquella estaca yo voy a tener que cortar. De esa estaca a la siguiente lo voy a tener que rellenar. Y después voy a volver a cortar. Eso es lo que les va a decir esa estaca. Y cuando este punto de intersección quede aquí metido dentro del perfil, obvio que la parcial del punto anterior, digo, del punto siguiente va a cambiar. Porque como la parcial la distancia que hay entre el punto y el punto inmediatamente anterior, entonces si la distancia que hay entre este punto y este eran 5 metros, y ahora le queda atravesado uno, entonces ahora entre este y este habrá a lo mejor 2 metros y entre este y este 3 metros, porque seguirán siendo lo mismo 5 metros entre los dos puntos extremos, pero solo le voy a agregar uno adicional. Nos va a dar información, digamos, a lo largo de todo un recorrido.
cómo se comporta el terreno entre B1, B2, entre B2, B3, entre B3, B4. Pero solo a lo largo del eje. Bueno, si yo voy a meter un acueducto, y meto una máquina aquí, imagínense una máquina aquí, una excavadora ahí, por decir algo. Esa pala, una Yondit, una Caterpillar. El ancho de la pala, supónganse que es medio metro. Y yo voy a meter una tubería de 8 pulgadas o de 4 pulgadas, una tubería que apenas tiene 10 centímetros. O sea, en lo que la cuchara de la excavadora pasa, aquí va a quedar un hueco lo suficientemente grande como para colocar la tubería. Estamos hablando que no hace falta conocer qué pasa a la izquierda o a la derecha. Pero imagínense ustedes que no es un acueducto, que no es una cloaca, que no es una tubería de pocas dimensiones, sino que por ahí va a pasar una carretera. Una vía como la Venezuela, que tiene una isla central, 2 canales de trabaja, pues 2 canales, un separador entre los canales de circulación y la vía que sigue de servicio, 2 canales en la vía de servicio, acera, área verde. Pues lo que pasa aquí no es lo mismo a lo que pasa 50 metros hacia un lado, 30 metros hacia un lado, 30 metros hacia el otro. ¿Cierto? Porque el terreno puede variar. Entonces no me basta con esta información para diseñar la carretera. Chévere, eso me va a decir cómo se comporta el eje. Pero lo que pasa de izquierda y a la derecha va a ser muy complicado. Vertical, de así. saber. Porque puede ser que el terreno venga hacia este lado creciendo y esté muy alto aquí, cuando tengamos 30 metros hacia un lado, o cuando tengamos 30 metros hacia el otro. Entonces, hace falta un estudio un poco más detallado. Y en ese caso, vamos a conocer lo que se conoce como sección transversal. Es como cortar el terreno en tajada. Yo voy a tratar de cortarlo perpendicular al recorrido y voy a saber qué es lo que pasa a la derecha y a la izquierda del eje. Eso es lo que me va a decir esa sección. Cómo se comporta el terreno tanto a la derecha como a la izquierda. Si nosotros quisiéramos hacer una sección transversal, imagínense ustedes la vía que viene aquí a este canal. Bueno, esa sección me diría que hay una isla central. Tenemos un hilito central con áreas verdes, incluso con una posta de iluminación. Tendríamos una calzada aquí donde pasan 2 vehículos o 3 vehículos, una estacionamiento aquí. Tendríamos aquí unas áreas verdes, una acera, digamos, aquí está el decano. Del otro lado tendríamos también los 3 canales. Tendríamos también unas áreas verdes. Una cerita. Limpiecito. Por aquí está el caminito. ¿Ah? Los limpiecitos. Los distintos son para acá. Pero esto más o menos sería una sección transversal de la vía. Ella me da pues información de qué pasa a la izquierda y a la derecha del eje. Y esto que va a tener, digamos, es mucho más complejo porque esta vía seguramente tiene alguna inclinación de este lado, tiene una inclinación de este lado. Vamos a tener detalles como brocales, cunetas. Vamos a tener aceras, áreas verdes, vamos a tener terreno, vamos a tener muchas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en topografía? Es vista de frente, como si viniéramos del ferrocarril hacia el de canal. Imagínense que viene por este canal, venimos aquí. Pero no sabe el tiempo de la realidad. Una luz, el bro. Entonces, aquí le llamamos el correcto. Bueno, en la 3 de julio. No. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a hacer, digamos, cálculos
de cómo vamos a mover la tierra en el caso de esta carretera que queremos iniciar. Entonces vamos a necesitar el perfil y vamos a necesitar las secciones transversales. Pero para efectos de secciones vamos a simplificar. Sin tanto detalle, yo voy a agarrar y voy a decir que todo esto, de extremo a extremo, todo esto, voy a decir que es el ancho de la plataforma. A mí lo que me va a interesar es, bueno, cuánto es la distancia que hay de extremo a extremo. Y es para mí el ancho de la plataforma. Y en estos bordes, bueno, quedará lo que voy a tener que hacer. Si voy a tener que cortar el terreno, si voy a tener que rellenar el terreno, qué sé yo. Porque al final lo que me va a quedar en la sección transversal va a tener el eje, voy a tener una plataforma que siempre va a ser horizontal. Para efectos de topografía siempre la vamos a tomar como horizontal. Y aquí al final, en función del terreno, imagínense que el terreno venga de esta forma. Bueno, si estoy aquí, yo voy a tener que rellenar. Si estoy aquí, voy a tener que cortar. ¿Qué significa esta cosa que está ahí? La línea central. La línea central que representa precisamente el eje de la vía. Que se supone que es este eje donde hicimos el perfil. Que sería el borde del alineamiento. El eje del alineamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una sección en relleno cuando el terreno esté por debajo, una sección en corte si el terreno está por arriba, y una sección mixta si está por ahí, si está mitad corte o mitad relleno. ¿Cuál es el problema? Imagínense ustedes que aquí tenemos la rasante por la carretera y aquí tenemos el terreno. Uno, si yo relleno de esta forma vertical, voy a tener problemas de seguridad. Un carro que llega aquí al borde se va a caer y pues se va a voltear. Digamos, ahorita me tomo la pata para arriba. Se supone que yo debo garantizar, y además al momento de un sismo, imagínense ustedes un sismo esto moviéndose, pues la carretera se va a volver nada. Entonces, vamos a darle una inclinación para darle estabilidad y seguridad a la conjunción, y esa inclinación la vamos a llamar talud. En el caso de el relleno será un talud de relleno, y en el caso de corte también, porque si yo tuviera un corte vertical, pues lo más seguro es que el terreno comenzara a derrumbarse, comenzara a caer encima de la calzada. Entonces la idea sería cortar con una inclinación que me dé seguridad, y a esto lo llamaría talud de corte. En este caso tendría que rellenar con un talud de relleno y tendría que cortar con un talud de corte. Entonces nuestras secciones no van a ser así, sino que van a ser con los taludes. ¿Qué datos necesito yo para calcular la sección transversal? Necesito todas las cotas de terreno como datos. Necesito las cotas de terreno que las voy a tener con la sección que acabo de hacer. Yo dije que iba a cortar esto así. Voy a agarrar y voy a hacer una nivelación a lo largo de este borde y una nivelación hacia este lado y voy a tener todas las cotas de terreno. Ya las tendría. Necesito conocer al menos la cota de la rasante, que no importa dónde me la dé, pues la cota de la rasante va a ser aquí igual que los extremos, no importa dónde, porque voy a asumir que la plataforma horizontal. Pero necesito el valor de la cota de la rasante, necesito el valor del talud de corte, necesito el valor del talud de relleno. Con eso pudiéramos resolver la sección. ¿Cuál es la idea? La idea sería dibujar esta sección, calcular los puntos de intersección entre el terreno y el talud, los puntos de intersección entre el terreno y el rasante, y luego, una vez que yo conozca esos puntos de intersección, puedo calcular cuánto vale el área de corte
o el área de relleno. ¿Cómo vamos a calcular el área de corte y el área de relleno? Por el método de la doble distancia meridiana. Yo voy a asumir que este es un polígono regular. Conozco este punto, voy a conocer este punto de intersección y voy a tener puntos de terreno conocidos. Voy a hacer una poligonal en cuanto a esos puntos y calculo el área de corte y el área de relleno. ¿Para qué me serviría esa área de corte y esa área de relleno? Bueno, como yo voy a tener muchas tajadas a lo largo del perfil, cuando yo tenga dos secciones consecutivas, yo podré calcular cuánto es el volumen de corte y el volumen de relleno en esta parte. Y así lo iremos aumentando a lo largo de todo el recorrido hasta llegar al final. Y sabría cuánto es el volumen que vamos a mover. Eso es súper importante porque el costo, quizás de una carretera o de una vía que vayamos a hacer, pues alrededor del 80% se lo lleva el movimiento de tiempo. Y el éxito de nuestro diseño estaría en tratar de economizar, pues, digamos, ese movimiento de tierra. Salvo que seamos el que lo va a hacer, que pues nos interesaría que esperamos mucho y que rellenáramos mucho, cortáramos mucho para tener mucho que mover. Pero en general, como proyectista, ustedes estarán encargados de tratar de minimizar esos costos, dando seguridad, comodidad a la vía. Así como cuando construyen las montañas en las carreteras de las montañas, que lo tratan de hacer puntos donde esté menos inclinado. Bueno, es que estas secciones nos van a dar, digamos, una idea de sobre qué terreno estamos trabajando. Si usted ve una sección de terraplén o una sección de relleno, esta sección se conoce como sección en terraplén. Es cuando la vía está por encima del terreno. Estas secciones son típicas de terrenos llanos.